Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres. Estamos al aire en este momento con Griselda Lecchini, la viajera, artista, pintora, creadora, que no tiene lugar, digamos, su mundo. ¿Dónde está su hogar? Ella está en el viaje. En el planeta Tierra, diría yo. En el planeta Tierra. A ver, ¿cómo dirías? ¿Cuál es el lugar? El mundo. El mundo, claro que sí. Donde hay un avión, ella se traslada, sube, asciende, desciende, vive, comparte, se integra, cuenta lo que vive. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo estás, Griselda? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gusto estar con ustedes. Muy buenas noches, bienvenida Griselda, el placer es nuestro de que tengamos esta posibilidad de compartir en vivo, más allá de todo lo que nos vas contando semana tras semana. Bueno, en esta oportunidad, en este diálogo en vivo, en un mano a mano, más allá de los kilómetros, de la distancia, para tener esta charla en este café virtual, en esta noche especial. Así que bienvenida. Gracias, corazón, muchas gracias. Bueno, viste que hicimos hincapié en esta condición de los viajes, ¿no? Los traslados, el ir, el venir. Esta condición humana, somos sujetos de movimientos, nos arraigamos, nos quedamos en algún lugar donde decidimos vivir, pero también siempre estamos mirando otros lugares para reconocer, para descubrirlos, para llegar allí donde la cultura nos cuenta tantas cosas y nos convoca, donde la historia nos dice tantas cosas, y otras veces elegimos lugares no solo de paso, sino también de residencia, y nos vamos a vivir a otros lugares, ¿no? Contanos esto, de cómo estás hoy, cómo podríamos hacer un primer acercamiento en este diálogo a este particular modo de existencia, la tuya, que tiene que ver con viajar. ¿Por qué están los viajes tan arraigados en tu vida? La culpa la tienen mis ancestros. Bien, contanos. Ves que ya viene, corre en mi sangre el tema de otras culturas, de otros mundos, de viajes, y lo vine a descubrir ahora. Pero en realidad siempre estuvo en mí desde chica. Lo que pasa es que no me dejaban, o sea, vengo de una familia muy tradicional, iba a un colegio católico. Yo en ese momento ya quería hacer intercambio estudiantil, soñaba con terminar la escuela e irme de mochilera en Europa y ese tipo de cosas. Y no pudo ser. No se podía ni siquiera hablar del tema. De hecho, yo escribí para un intercambio estudiantil y cuando me llegó la respuesta de Estados Unidos me dijeron, pero estás loca, no va a pasar eso. Y tuvieron que pasar varios años para que yo pueda hacerlo. Creo que el detonante fue la partida de mi papá, que yo era muy pegada a él y sentí que me soltó y me dijo, bueno, ahora es tu tiempo, ¿no? Y después la vida misma, porque se han ido dando las cosas de cierta manera que escapan que han escapado muchas veces, aunque parezca mentira, y vos como psicólogo sabrás analizarlo, pero muchas veces se han escapado de mis manos. O sea, yo proyecté estar en un lugar y después algo pasó. Entonces eso hizo que yo me mueva hacia otro lugar y así. Y fui descubriendo y abriéndome al mundo y mucho tiene que ver también el tema de las pinturas, del arte que hago, ¿no? Porque yo tomé que mis pinturas decidí que mis pinturas fueran como mis hijos, como mi familia, y quería que mis pinturas estuvieran en varios lugares, y entonces, bueno, eso es una buena excusa.
Ahí te respondí. Griselda, y más allá del tema de viajar y hacer kilómetros y kilómetros, me imagino que también te llevó la curiosidad. Me puedo llegar a imaginar de conocer esas culturas, más allá de lo paisajístico, sino la cultura de cada lugar, cómo vive, cómo piensan, cómo se organizan. ¿Eso también te impulsó a estos viajes? Sí, totalmente. Te genera mucha curiosidad y de conocer gente, de conocer exactamente costumbres, idiomas, formas de vivir. Te hace muy rico, te hace sentir muy rico en el aspecto positivo. En el aspecto negativo, bueno, también los hay que después podemos hablar, pero es muy interesante, realmente te atrapa. Bien, sí, hablando de esta atracción que convoca, que hace que pongas en marcha los proyectos, unido a esta producción creativa, ¿no? Tus obras de artes son expuestas en el lugar donde los pintaste, pero también pueden ser expuestos en otros lugares y se van abriendo espacios nuevos, ¿no? Así donde en las exposiciones en otras ciudades de otros países, se inaugura una relación muy peculiar entre tu producción artística y la gente que contempla, y mucho más cuando la gente también quiere comprar lo que producís, lo que construís, lo que diseñás. En este sentido, si tu obra artística, tus hijos, como bien lo llamaste, simbólicos, se van yendo a otros lugares, este es un motivo, digamos, de mostrar tu creación, pero también un poco de apropiarte de ese nuevo lugar, ¿no? Porque no es que vos vas a un lugar y te vas rápidamente. De alguna manera te instalás por un tiempo, sí. Lo conocés, lo habitás, ¿no? Es una relación más profunda, digo, no es solo de pasaje. Sí, eso fue en realidad hasta ahora. Sí. Bueno, ahora, como sabéis, estoy recién llegada de un viaje muy significativo, sí. Y muy movilizante, y en este momento decidí que voy a dejar que mis pinturas viajen a donde quieran, y yo voy a estar siempre me vi viviendo en 2 o 3 lugares. Sí, no sé, es un sueño de chica, pero más de eso no quiero saber más de esto de adaptarme a un nuevo lugar y demás, porque aprendí muchísimas cosas y es más duro de lo que uno a veces se puede imaginar, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde la pandemia y la economía y un montón de cosas tienen mucho que ver. Entonces este ha sido un viaje de mucho aprendizaje, este último viaje que he tenido, pero anteriormente sí me generaba mucha curiosidad. Entonces me salía, por ejemplo, una exposición en Nueva York, y a partir de esa exposición venía gente y me decía, mirá, dentro de 2 semanas tenemos otro show en tal lugar, y alguien de la radio venía y tenemos para hacerte esta nota, y entonces se iban generando además relaciones, alguien que compró una pintura y que me puede presentar más gente. Entonces se van generando relaciones en torno a eso. Gracias a Dios tengo amigos en distintas partes del mundo, y por eso también me puedo dar el lujo de viajar, porque me abran las puertas de su casa. Si no, sería un gran presupuesto estar constantemente alquilando. Obviamente no puedo comprar por el momento viviendas, entonces tengo amistades en todos lados y que también se mueven mucho, así que muchas veces pasa que me dicen, mira, yo tengo mi casa que está libre en tal lugar y es tuya. Entonces se produce algo mágico, pero así me ha pasado. Y ese ejemplo también, por ejemplo, en París, que es donde más tiempo he estado fuera de Miami, también en París todo surgió a través de una exposición de arte, y de ahí se genera muchísimos contactos, muchas cosas que van surgiendo, y yo me abro a la oportunidad. Como no tengo
no tenía un compromiso ni laboral de otra índole, o familiar o de lo que sea, entonces me da la oportunidad de decir, bueno, me quedo un tiempo y pruebo cómo me siento y cómo me va. Claro. Así es. Al contarnos esto, vamos pensando, ¿no?, en cómo se va desplegando esta vida de artista, de viajera, y este encadenamiento de afectos, ¿no? Se van multiplicando los afectos y nos hace pensar en este costado grato de toda esta vida que venís viviendo. Pero uno sabe que la vida no siempre tiene sonrisas, a veces la vida nos presenta obstáculos, dificultades. Por supuesto que siempre estamos procurando encontrar esto, ¿no? Gente con quien acercarse, compartir, que te abran las puertas. Esto realmente es una condición hermosa de la vida, ¿no? Saber que podemos ir a lugares y hay alguien que nos va a abrir la puerta y que con quien vamos a compartir. Pero hay también de lo otro, Griselda. Uno sabe que la vida no siempre es sonrisa, ¿no? Pero ¿te han pasado de las otras cosas, de esas otras más difíciles? Bueno, sí, muy duras. Sí. Es duro, no sé, podemos hablar de muchísimas cosas. Me imagino que la gente debe preguntarse cómo debe ser viajar, por ejemplo, algo tan del primer paso, cómo debe ser viajar en pandemia, el estrés. Sí. Es un gran estrés hoy en día. O subirse a un avión, no es, o sea, cada país tiene sus reglas, mucho estrés en los aeropuertos. Por ejemplo, les cuento un ejemplo, salía de Luxemburgo a Miami hace menos de una semana. Estuve para subir al avión en Luxemburgo, obviamente hay que estar algunas horas antes, tenés que tener vacuna, test y toda la historia antes de subirte al avión. Al llegar a Portugal, que hice una escala en Portugal, también había un policía que hay que hacer una cola larguísima, y entonces chequeando uno por uno y no siempre tienen los mejores modales, y después esperar varias horas en los aeropuertos lleno de gente de todo el mundo, después antes de subir al avión otra vez otro chequeo. Es con mucho estrés, y después en cada lugar donde uno, o sea, viene cansado, ¿no? Exige mucho esfuerzo físico, pero además de eso, en cada lugar o país que uno vaya tienen otras costumbres, otra idiosincrasia, otra manera de hablar, inclusive otros idiomas, que les puedo contar de mi experiencia justamente esta de Luxemburgo. Entonces nos encontramos con que no es tan fácil. Una cosa es ir de turismo a un lugar donde uno ve cosas bellas y va a los lugares más conocidos y el paisaje y todo lo lindo y lo glamoroso, y otra cosa es ir a un lugar a tratar de generar, o sea, un modo de vida, ¿no? Que hacer que se vean las pinturas, generar dinero, adaptarse al lugar, generar experiencia. Es muy lindo en el aspecto de experiencia, como decía, pero no es nada fácil. Hay que dejar muchas cosas de lado. Yo tengo amistades en Argentina que me dicen, vos tenés una suerte, yo te digo, bueno, deja todo, vende todo y salí y lanzate al mundo a ver qué tal te va, porque es como jugar en el casino. Sí. Entonces, todo lo que todos queremos es tener nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, y tener la posibilidad de viajar por el mundo y después volver y que esté todo en su lugar. Pero ¿qué pasa cuando eso no te arriesgas y dejas todo y elegís un nuevo camino? Y no soy la única, son muchos. Ahora, yo, en mi caso sí soy, digamos, como un diferente en cuanto a que me muevo bastante, ¿no? Uh-huh. Griselda, yo quiero aprovechar la oportunidad para consultarte con esta experiencia, ¿no?, de visitar distintos lugares, distintos países, continentes. Días pasados charlábamos con Mario, aquí en el programa y con nuestros invitados también, sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo es en otros países? ¿Se preocupan por el medio ambiente? ¿No se preocupan? ¿Cómo se manejan? ¿Son muy diferentes los europeos de los americanos?
teniendo en cuenta la experiencia de los tiempos que has estado en cada lugar. Sí, bueno, justamente tengo una experiencia muy, muy llamativa en Luxemburgo, por ejemplo. Yo les quiero contar que también soy luxemburguesa, así que ¿Tienes también tu origen de nacimiento de el pasaporte de Luxemburgo? Sí. Eres como una ciudadana de Luxemburgo. Claro. Y a través de los videos que veíamos en las redes sociales, era como una ciudadana más, digo, claro, por las recorridas y demás. Bueno, después vamos a charlar de eso. Te escuchamos, Griselda. Sí, después les quiero comentar algunas cositas de Luxemburgo, pero te respondo a tu pregunta, porque fue el lugar donde tuve más choque cultural en muchos aspectos, pero en este tema de tirar la basura, por ejemplo. Porque me estaba quedando en una casa donde éramos varias personas, una casa preciosa de varios pisos y todo, pero yo sentí que estaba en el regimiento, que estaba en un retiro espiritual, no sé, o sea, realmente la sensación era durísimo. Y entonces ellos generalmente en Luxemburgo hay 4 hay clasificación de basura, pero en esta casa había 5 o 6. Entonces, según lo que tirabas, en qué lugar iba. Y yo me equivoqué un día y tiré algo de plástico, pensé que era en el reciclable, y no era en el reciclable, que iba en otro, y el escándalo que se me armó. Y esto es tan fuerte, o sea, está penado por la ley, que si te pasa, por ejemplo, el camión de determinada basura pasa cada 2 semanas y se les cobra un fee, les cobra una plata, un impuesto. Por recoger la basura. Ahora, si vos te equivocás, te ponen multa. Y si pusiste 2 tachos en vez de 1, te cobran el extra por el extra que pusiste. Entonces mucha gente, si tuvo una fiesta y tiene un montón de botellas de plástico, y bueno, va a tirar las que quepan en ese tacho de esa semana, porque si ponen otras bolsas extras, le cobran extra. Y la gente está obsesionada con eso. Entonces, si uno se equivoca por alguna razón, ¡ay, Dios mío! No, yo no les puedo explicar. Entonces, resumiendo, por ejemplo, cartones y diarios en un lugar, plásticos en otro, el restante de la comida va en otro. Bueno, o sea, cada cosa en cada lugar. Cosa en su lugar. Y esto, Griselda, en base a lo que has visto en tu experiencia allí, ¿crees que ha dado resultado, digamos, para como lo que has visto, por ejemplo, tu experiencia, lo que contás, allí donde estabas habitando, pero en la calle, en el ambiente, ¿cómo es? ¿Un ambiente sano, limpio? Es limpísimo, pero es limpísimo, es maravilloso, es una cultura a la limpieza, al reciclaje y a todo eso. El único tema es que están, o sea, al extremo exigentes, ¿no? Claro. Que es como que el mundo de Argentina. Pero, sí, no, bueno, acá van por la calle y te tiran un papel, un paquete de cigarrillos por la ventanilla del auto, una cáscara de banana. Lamentablemente, los argentinos somos así. Sí, es verdad, esto es un contraste tan llamativo que nos avergüenza cuando vemos que es posible vivir en esos contextos de hábitat tan pulcros. ¿Por qué no lo podemos hacer, no? Es como el respeto por las normas, la conducción, el respeto del estacionamiento, en fin, son cosas que nos llaman la atención. ¿Y cómo resolviste esto que fue un acto de una equivocación, ¿no? ¿Cómo se resolvió? ¿Tuviste que hacer frente? Sí, me colmó, a mí me colmó, yo me indigné porque no hay paciencia, los argentinos, voy a hablar en plural cuando hablo de argentinos también, porque obviamente soy de Argentina, pero los argentinos tenemos
un montón de defectos, ¿no? Y por ejemplo esto de no respetar el medio ambiente y demás, pero tenemos un montón de virtudes, que es el cariño, que es la calidez, que es el unirnos. ¿Cuántos argentinos se van a viajar por el mundo y les encanta comer en restaurantes argentinos? Es una cosa que es típico. Entonces eso te habla del cariño y de la calidez, y sin embargo en este caso, por ejemplo, es extremadamente frío. Entonces a mí me indignó que no me tuvieran paciencia, y que si bien me habían explicado que cada cosa iba en su lugar, yo asumí que el plástico ese iba en otro, pero nunca lo había hecho a propósito, y de última, si había esta multa, la iba a pagar yo. No iba a pretender que nadie más la pagara. Entonces, bueno, sí hice frente y no, o sea, tuvimos un intercambio, nada de, obviamente esto no hay gritos tampoco, no hay discusiones y esas cosas, no, sino simplemente una conversación, pero que no es simpática, ¿no? Y bueno, a mí me hizo pensar muchísimas otras cosas, ¿no? Porque es como que yo ya venía colmada de tantas reglas, es que era demasiado, todo reglas, de una manera que yo decía, yo no vine acá para estar yo no quiero ser militar, no sé, o sea, lo viví de una manera muy fuerte, ¿no? Sí, bueno, por eso, en estas experiencias de viajes suceden hechos como este, que son menores, pero que hacen que por un momento perdamos la sonrisa, que nos genere este efecto, diríamos, de orden de la antipatía, de la incomprensión, ¿no? Pero bueno, son apuntes de viaje finalmente, ¿no? Totalmente, de hecho tal es así que ya voy escribiendo mi segundo libro, con un montón de situaciones, con un montón de capítulos contando historias de todo esto, y especialmente de este viaje que ha sido tan fuerte, ¿no? Vamos a ponerlo como la guía del viajero. La guía del viajero en base a las experiencias vividas, ¿no? No sé si ponerlo así o crónicas de una gitana o algo así, pero comparado con la expectativa que yo tenía y con las experiencias de vivir en Estados Unidos, de vivir en otros, de estar en... Yo estuve un tiempo un buen tiempo en París, que voy seguido, estuve un tiempo en Berlín, sé de estar he recorrido Italia, sé de vivir en Europa, pero me fui a un ducado que yo pensando que yo por tener la nacionalidad iba a ser más que bienvenida y con alfombra roja, y me equivoqué muy, muy fuerte, o sea, nada que ver. Y además de esto que contás, Griselda, ¿qué más nos podés contar de este viaje justamente a Luxemburgo? Hemos visto imágenes que están a través de las redes sociales que has publicado, los videos en estas recorridas, pero me gustaría que le cuentes un poquito a quienes están escuchando el programa y quienes están mirando distintas partes del mundo también a través de internet. Sí, bueno, antes que nada yo quiero mandar muchísimos saludos porque como empecé diciendo esta nota, que la culpa la tienen mis ancestros, un poco en broma, un poco en serio, quiero mandar saludos a gente que nos está escuchando, por ejemplo, la Asociación Argentina Luxemburguesa. Tenemos ahí una asociación que acaban de hacer un libro, está siendo presentada en distintas partes de Argentina. También tienen un programa de radio que después les voy a contar en otra oportunidad. Bárbaro. También quiero saludar a mis parientes de Lechini, que también tenemos un grupo grandísimo que están escuchándonos. Muchísimos cariños, Licia, sé que estás ahí. Y bueno, ahí hay un grupo de WhatsApp y demás. Pero bueno, de Luxemburgo hay tanto para contarles porque es tan diferente. Yo había ido muchas veces. Yo había paseado, me había quedado, inclusive el año pasado estuve un mes en una de las oportunidades que fui, pero yo lo hacía desde otro ángulo, que era el de turista, como yo les digo, ¿no? De ir y descubrir, ay, qué lindo esto, y no me percaté de un millón de cosas que es cuando uno llega y dice, bueno, hoy me voy a quedar acá, me voy a inscribir en la municipalidad,
por decirlo de alguna manera, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y ahí cuando uno empieza a querer hacer las cosas, se da cuenta que estaba totalmente en otro lado, pero yo creo que más que nada porque esto es un ducado, es decir, como una pequeña monarquía. Entonces tiene esta historia, por eso en las redes se ve cosas así antiguas, inclusive ayer posteé desde que había un festival de todo vestidos como en el 1800, ¿no? Entonces esa historia, esto estaba cercado, Luxemburgo estaba todo cercado antes, o sea, después a través de los siglos fueron abriendo, porque hay muchísima historia ahí. Entonces ciertas costumbres se mantienen, y los 3 idiomas principales son luxemburgués, alemán y francés. Es decir, que uno puede defenderse con el inglés, pero siente cierta barrera en cierta medida, y sobre todo si uno dice, bueno, yo quiero ir a trabajar en algún lugar, si no tenés francés por lo menos, y es muy difícil. O sea, lo más probable es que tengas que salir a hacer muchos otros trabajos dignos, pero no de alto puesto, porque no es el idioma oficial en inglés. Hoy en día hay grandes multinacionales que están instalados en Luxemburgo, entonces hay mucha inmigración, sobre todo de la fuerza laboral de jóvenes, pero estos jóvenes que tienen títulos universitarios que son contratados por estas multinacionales y que se van a instalar ahí. Entonces, que ya están armados así, ¿no? Y con mucha estructura. Entonces, si uno aparece ahí y dice, bueno, mira, yo soy artista y quiero venir a exponer mis pinturas acá y voy a hacer esto y lo otro, y terminan como diciendo, esta vino de otro planeta. Claro. ¿De qué me está dando? Bueno, están organizados de tal manera que, como para que la gente entienda, muy localistas, ¿no? Ellos tienen su propia vida, su propia forma de manejarse, muy unidos, me imagino, por la manera que contás, Griselda, y tienen todo realmente muy, muy organizado, y además tienen muy arraigada, aparentemente, hablabas de los ancestros. Bueno, justamente tienen muy arraigada la historia de sus ancestros, ¿no? Es un lugar muy particular, y que no es el único, creo yo. Hay muchas partes del mundo que se manejan más o menos de esta manera, ¿no? Exacto. Entonces, yo por eso ahora, hoy en día, si tengo que decir a alguien, porque todo el mundo que se quiere tener la ciudadanía europea y quiero esto, como que eso te va a garantizar que la vida te va a cambiar. Y no es tan así. O sea, sí, si tenés la ciudadanía de X país, te podés ir y quedar, instalar y querer empezar a trabajar. Pero eso no te garantiza absolutamente nada. Al contrario, si tenés la ciudadanía de X país, te van a pedir que hables y que sepas la historia del país y que te integres y con más razón, más responsabilidades, no menos responsabilidades. Entonces, eso es lo que más me llama la atención, que yo estaba totalmente ajena a muchas de esas cosas, y sí está ensamblado y establecido así, y hay muchas, en todo es diferente. Inclusive yo le veo algunas cosas más parecidas a Argentina que a Estados Unidos. Y muy diferente a Francia, ¿no? Que los franceses tienen ciertas costumbres y demás, pero esto es muy, muy estricto, muy cerrado, muy de otra manera, ¿no? Que sí es admirable la educación, ni hablar, la limpieza, bueno, un montón de cosas. Yo amo este país también, lo amo, o sea, a Luxemburgo, pero que es mucho más difícil para lo que nosotros, o lo que yo especialmente estaba acostumbrada, ¿no?
Bueno, realmente nos has hecho pasear por lugares del mundo, ¿no? Estas diferencias, esto tan peculiar que podés compartir, que es lo que es la misma ciudad bajo un estado de turista, y otra cosa cuando de alguna manera ya pones el pie como ciudadana del mismo lugar y te encontrás con esto que pasó como desapercibido, ¿no? La firmeza que tienen las estructuras, la rigidez, que tiene que ver con una práctica, diríamos, de repetir las tradiciones, ¿no? Las tradiciones están tan arraigadas que forman parte del presente, algo que fue así desde hace miles de años, y sin embargo se mantienen estas improntas originarias del pueblo, ¿no? Lo que es el ducado, cerrado al mundo, dejó improntas que están vivas. Así es, y te digo, fíjate vos que es bastante fácil acceder a hablar con gente del gobierno o de las municipales, viste, así oficiales, cosa que en Estados Unidos es impensable. Claro. O sea, uno quiere hablar, hoy en día es todo máquina, te atiende es muy difícil de hablar con un ser humano hoy en día en Estados Unidos. Para de algo y te pasa, apretá el botón tanto y hace tanto y así estás, tenés que estar mucho tiempo en el teléfono para lograr hablar con un ser humano. Allá es al contrario, exactamente el contrario, es bastante fácil acceder a hablar con gente que está trabajando para el servicio del ducado, ¿no? Así que eso también, hay muchas otras cosas que no se me vienen a la cabeza. Bueno, pero es fácil hablar con autoridades oficiales, podés ingresar, te atienden. Lo que no es fácil es ingresar a esta modalidad de vida donde la rigidez, como llamaste vos, esta estructuración de cómo funcionan tan reglados, hace que para poder ingresar allí hay que tener no solo la ciudadanía, sino también una relación muy, diríamos, muy amistosa con esta vida tan regulada, tan reglada, ¿no? Es lo último que les quiero comentar, que a lo mejor les va a dar un poquito de risa, y que a lo mejor les sirva a alguien. Tampoco pasa por el dinero, claro. Porque si vos te querés y tenés ciudadanía y dinero, tampoco te asegura, claro. O sea, para ir al lugar que sea, tenés que pensar en el idioma. Sí, pero además de eso, en mi caso, yo tenía la posibilidad, y todavía está, no quiere decir que no lo haga. De hecho, dejé pinturas ahí, en algunos lugares, puse en las redes sociales que está en un anticuario, lo cual me hace sentir rara, digo, una pintura mía en un anticuario, ¿no? Pero el gobierno a mí me quería ayudar en cierta medida como artista. Entonces, pero en las reglas en la serie de requisitos, por ser hija de ahí del ducado, digamos, y querer ayudarme, ellos me exigían que yo tuviera un lugar a mi nombre, es decir, que yo rentara un lugar que esté mi nombre, para que ellos se usa mandar cartas. O sea, no, el tema mail no funciona tampoco, es hablar en el teléfono y comunicación a través de cartas. Entonces, tampoco sirve que uno se quede en la casa que es lo que me estaba sucediendo a mí. Entonces salí a buscar a ver que podía rentar algo económico para poder aprovechar esta oportunidad que se me brindaba. Y resulta que no te alquilan nada si no tenés un trabajo de hace tiempo, que donde puedas presentar los 3 recibos de sueldo de los 3 últimos meses, o un contrato muy bien pago, un contrato de trabajo. Un trabajo en blanco. Un trabajo en blanco. Nada fácil realmente. Nada fácil. Entonces, el huevo la gallina, ¿cómo haces? ¿Entendés? Sí. No podía. Nada fácil. Bueno, ha sido un gran gusto, Griselda, viajar contigo, que nos muestres estas pinceladas de lo que es la vida en otros lugares, y siempre con esta disposición, ¿no? Pese a las dificultades, siempre encontrando los caminos que permiten solucionar los obstáculos.
Te agradezco enormemente haber compartido así, con esta frescura con que son tus comunicaciones en esta noche de Dos Cafés para Tres, donde sos parte del staff cotidiano del programa. La agradecida soy yo, los quiero mucho, muchísimas gracias, acá estoy siempre y bueno, estamos en contacto, continuamos con más palabras que inspiran otro día y nuevamente gracias a ustedes, chicos, un abrazo. Dos Cafés para Tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos Cafés para Tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos Cafés para Tres.